Listo, ahora está en... Ahí se conectó Héctor Peña Héctor. Ya, Feley. Feley, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi Pulamien, Puchilcatufe, Puquimel Fe, Com Alcutoquelo, Com Adquintoquelo Tufachinutram, Peumangele, Cume Feleaimon Fachiantu. Bueno, el día de hoy nos congregamos para este conversatorio sobre interculturalidad en espacios educativos. Un saludo a todas las autoridades, un saludo a los profesores, también a quienes están viendo este conversatorio desde la Corporación de Educación de Talagante. Tía Miriam, dejo a usted la palabra. Mari Guimelfe. Simplemente saludar en nombre del Colegio Tegualda en esta tarde a Nevenka Serna. Ella es representante de la Seremi de Educación y ha sido obviamente un enlace muy importante para nosotros como establecimiento para el desarrollo de nuestro proyecto intercultural bilingüe. Así que agradecemos a Nevenka por acompañarnos en esta tarde. Saludar también a Héctor Mariano, que ya más tarde Sebastián nos va a presentar y nos va a contar un poquito más de él, y también se va a unir en un ratito más Janet Pazzi. Junto con eso, saludar de manera muy especial a Fernando González Martínez. Él es periodista, es presidente de la Junta de Vecinos número 5, cercana a nuestro establecimiento, y es miembro de nuestro consejo escolar. Y junto con eso también a las autoridades de la corporación que se van a unir a través del Facebook Live de nuestro colegio, y a los docentes y asistentes de nuestro establecimiento, pero también de los establecimientos de la red, como son el Liceo de Talagante, el Liceo Politécnico, Escuela Undurraga, el Liceo Bicentenario. Junto con eso, saludar también a los apoderados de nuestro establecimiento que también fueron convocados, y a todos nuestros estudiantes. Para todos, una muy cordial bienvenida, y esperamos que esta instancia sea un espacio de reflexión, pero también de ir conociendo y profundizando más en lo que son los pueblos originarios. Yo, mientras pensaba al inicio, por muchos años, mientras yo fui estudiante y formada en la enseñanza básica y media, nos hablaron del descubrimiento de América. Más tarde el Ministerio de Educación empezó a hablar del encuentro de dos mundos. Entonces, una fecha que cada vez se está volviendo más polémica, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, de ahí la importancia nuestra como Colegio Tegualda de poder mostrar un poco más y dar algunos antecedentes respecto de esta fecha que permitan una mejor comprensión, respetando por supuesto lo que son nuestros pueblos originarios. Así es que sin más, darles la bienvenida, esperar que lo disfruten, y dejo con ustedes a Sebastián, que va a estar a cargo de moderar este panel junto con Fernando. Feley, Chaltumay, tía Miriam, como usted muy bien decía, ¿cierto? Los espacios educativos, por mucho tiempo, esta fecha, 12 de octubre, fue considerado el encuentro de los dos mundos, el Día de la Raza, el descubrimiento de América. Se realzó por mucho tiempo la figura de Cristóbal Colón, la asignatura de Historia y Geografía, pero sin embargo comprendemos que el día de hoy, ¿cierto? Las reflexiones apuntan a que fundamentalmente América ya estaba poblada con sus pueblos originarios, entonces no hablamos de un descubrimiento como tal. Entonces, hoy en día los pueblos originarios de Latinoamérica, ¿cierto?, exigen su derecho a reconocimiento y que también efectivamente son pueblos vivos y pueblos que también fueron afectados por esta colonización y que también hoy en día sigue latente. Entonces nos deja esta reflexión también para hacer en las asignaturas, sobre todo en historia, y también cómo la interculturalidad aporta profundamente en
una sana convivencia entre los estudiantes, ¿cierto? La interculturalidad la comprendemos como eh, el diálogo de culturas en un clima de respeto. Bueno, el día de hoy nos acompaña la Lamien Nevenka Serna. Ella es coordinadora del programa intercultural bilingüe. También se nos acaba de unir la Lamien Janet Pazzi, Lamien educadora tradicional aymara, antropóloga también. Actualmente también se desempeña en Lamien, un curso de Recoleta también. Así que bienvenida, Lamien. Y Muchas también gracias. tenemos al Peñi Héctor Mariano Quimche, formador, educador mapuche. Actualmente se desempeña en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y estamos ahí adelante. El Peñi está liderando cursos de Mapudungún online. Marimar, Bueno, la vamos a bien, saltar. Peña, Se le he ¿me dicho al escuchan? Peñi, Mai. Ya, tengo muy mala cobertura. Al final me fui al celular porque no tengo buena cobertura acá en San Bernardo. Se le Peñi, pero se escucha bien. Se escucha ¿Ya? bien, bien. Se escucha bien. El Mariano, el revitalizador, y realmente trabajo en la Facultad de Filosofía, Universidad de Chile, y bueno, trabajo en la revitalización, realmente, y bueno, probando todo esto y esperando que todo resulte bien también en la conversa que vamos a tener esta tarde, ¿no? Y eso. Felipe Peñi. Bueno, me va a estar acompañando Fernando González. Fernando es miembro del Consejo Escolar. Fernando, un saludo. Sí, bueno, saludar a todos los que están viendo, que son ya hartas personas, hay 44 personas ya en este momento viéndola cuando recién estamos comenzando, lo cual es un número importante. Darles también algunas indicaciones a los expositores, que es importante que cuando otra persona hable puedan silenciar su micrófono para que también podamos no haya interferencia, porque sabemos que la comunicación muchas veces no es buena. Así que ese es un dato importante para que podamos ir conversando de manera que se comprenda y que nos escuchemos unos con otros y también las personas que están viendo. Así que eso es importante. Yo soy presidente de la Esmeralda 5, de una villa del sector, donde la escuela ha jugado un rol súper importante, y en ese sentido también que se incorpore, tal como el nombre de la escuela, que es Escuela Tehualda, que alude a la nación mapuche, que se incorpore dentro de su plan educativo el tema de la interculturalidad. Es un tema súper importante y que también nos aporta a nosotros como sector. Así que en ese sentido es un agrado para mí poder estar moderando con ustedes hoy día. Feley, entonces comenzamos nuestro conversatorio llamado Interculturalidad en Espacios Educativos. Comentar a los participantes, ¿cierto?, que están en este conversatorio, y también a los usuarios que están viéndonos desde los Facebook disponibles, que vamos a hacer una propuesta de temas, vamos a ir conversando. Cada participante va a tener 5 minutos para poder responder o para poder dar su visión sobre el tema. Y en el final de este panel va a hacer resolución, ¿cierto?, de las preguntas, de las diversas intervenciones que puedan aparecer en el Facebook, ya que hasta el momento tenemos 41 personas que nos están viendo. Es un número bastante relevante. Así que esa va a ser la metodología para este conversatorio. Feley, bueno, ya hicimos saludos, ¿cierto?,
a las autoridades, a las personas que nos están viendo desde la corporación, también a los diversos colegios de la red. Y tenemos ante esta, ante este contexto que nos mencionaba la directora, comúnmente se le denominó el Día de la Raza, el Encuentro de los Dos Mundos, el 12 de octubre. A la apreciación de ustedes como personas que ya tienen un tiempo y un recorrido, ¿cierto?, en el tema de la educación respecto al saber que se entrega desde los pueblos originarios a los estudiantes. ¿Cómo ha sido este proceso desde mencionar el encuentro de los dos mundos, el Día de la Raza, al día de hoy? No sé si me explico. Lamien Janet o Lamien Nevenka, y les dejo la reflexión a ver qué nos pueden comentar al respecto, por favor. Este proceso evolutivo, ¿cierto?, que ha vivido el concepto el Día de la Raza, el descubrimiento de América, el encuentro de los dos mundos, pero hoy en día, más que nada, por ejemplo, Argentina habla del Día de la Diversidad Cultural. Entonces, ¿qué reflexión nos pueden dejar ustedes? Perdón, a ver, tiene que prender el micrófono. Ahí la Lamien Janet la estoy. Ahora sí. Ay, Aski Haipukipan y la Kuyagitanaka, yo le voy a dar el pase a la Lamien Nevenka para que pueda intervenir primeramente. Feliz. Lamien Nevenka. Mari Pulamien, Mari a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Bueno, en cuanto a tu pregunta, bueno, yo creo que los nombres se han ido dando en el tiempo, pero para mí aún no hay respuesta a lo sucedido en el año 1942. Hablamos de interculturalidad, pero yo creo que todavía nos falta mucho para entender el proceso de interculturalidad. También entendemos que es un principio súper complejo, pero hoy día no tenemos un reconocimiento a la ciudadanía. Tenemos rechazo a la forma de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria. Sigue siendo minoritario cuando los pueblos originarios ya estaban acá. No hay un reconocimiento del derecho a ejercer la identidad de los pueblos originarios. Tampoco existe una comprensión como un fenómeno dinámico que nos podamos entender y respetarnos entre todos. Falta una comunicación estructurada horizontalmente, porque la que estamos acostumbrados es vertical. Entonces, claro, hablamos de interculturalidad, le cambiamos nombre a esto de el descubrimiento de América, el encuentro de los dos mundos, pero solamente son nombres, no hay una respuesta concreta al proceso que se debiera llevar a cabo. Desde mi punto de vista, desde mi mirada, el nombre tal vez hoy día le podemos llamar Día de la Resistencia. Tal vez otras personas van a decir, no, no es el Día de la Resistencia porque son mundos diferentes, ¿cierto? Santiago no es Chile. Y si nosotros pasamos de Biobío hacia allá, uno vive otra mirada. Entonces, no se le ha dado respuesta concreta a los pueblos originarios. Sin embargo, se le ha hecho una imposición de diferentes nombres, como acercando o dando respuesta a ese grupo minoritario, cuando se le debiera reconocer, en primer lugar, que los pueblos originarios ya estaban aquí y que no fue un descubrimiento de América. Yo creo que habría que buscarle, dentro de todos los loncos, las comunidades de todo el país, existen personas que saben de la historia, debieran de darle un nombre a este día. Pero no nos sirve el Día de la Raza, no nos sirve el encuentro entre dos mundos, y tampoco nos sirve el Día de la Resistencia, porque, claro, estamos resistiendo, pero también somos un pueblo vivo, entonces debemos buscarle un nombre que sea acorde, pero también vivir la interculturalidad dentro de los establecimientos, desde allí donde se le enseña a los niños y niñas, ¿cierto?, a formarse como personas, y también la formación debe partir por uno mismo. ¿Qué quiero yo para mi territorio? ¿Qué quiero yo para mi Gualmapo? Eso, Lamien. Lamien Janet. Bueno,
En primer lugar, agradecer la invitación a este conversatorio y es una fecha conmemorativa, obviamente, de un hecho histórico. Desde la cultura aymara, desde mi sentir aymara indígena, para mí este sería el día, el yaqui tiempo, el yaquipacha, o el chamacpacha, o el día del chamacpacha, el día de la oscuridad para nuestros pueblos, porque lamentablemente no ha sido una conquista, no ha sido un encuentro, un descubrimiento, como dice la Mien Nevenka, ha sido un constante despojo, un constante avasallamiento, con discriminación, con todos los elementos nefastos que trajo la colonia. ¿Qué podemos decir nosotros, los pueblos indígenas? Se nos despojaron las lenguas, nuestra cultura, incluso la vida. Muchos murieron por las enfermedades y por las cosas a consecuencia de esta nueva población que vino aquí a nuestras tierras. Imagino que desde el otro lado del continente hay otra versión. En España, en Europa, se dice que nos civilizaron, nos ayudaron a conocer otros pueblos, nos llevaron la lengua española, nos hicieron conocer otro mundo. En realidad no fue así, ¿no? Sí, tal vez en algún momento nos hubiésemos encontrado de otra manera y quizás sería otra la historia, pero lamentablemente vinieron con violencia y eso no lo podemos negar. Aunque se pidan disculpas o no, algunos países lo han pedido, México, no se remedia nada. El hecho real es que en la actualidad los pueblos indígenas seguimos en la marginalidad de los estados, seguimos desprotegidos, las leyes siempre son más convenientes y más visibles para los descendientes de los colonos. Entonces, muy poco ha cambiado. Obviamente ha habido avances, ha habido muchas ideas, han habido personas igual idóneas del otro lado que han visto que esto era una injusticia y se ha tratado de remediar la historia. Hay muchas leyes, hay un convenio 169 que no se aplica lamentablemente en el Estado chileno y que todavía estamos nosotros como viviendo a la ladera, en el suburbio ciudadano. Ese es mi sentir, mi pensar. Pienso que este es un día de reflexión, quizás ya no de resistencia, porque ya hemos resistido más de 1000 años otro tipo de invasiones, otro tipo de aculturaciones. Estamos en el tiempo de reflexión, en el tiempo de preparación, e incluso si nosotros tuviéramos esa fortaleza y unidad entre todos los pueblos, sería el tiempo de florecimiento. Eso por el momento, Gilatas Culiaquitas. ¿Me podría decir a qué hora, por favor, más o menos? Hermano Sebastián. ¿Aló? ¿Se me escuchó? Aquí. Sí, está muteado, parece, Sebastián. Por mientras, entonces, voy a leerles un poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadie. Es un fragmento del poema de Eduardo Galeano que dice: los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Este poema introductorio, que es un poema de Eduardo Galeano, refleja muy bien la situación que viven
los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y no solo ellos, sino que también no solo los pueblos originarios, sino que también muchos grupos de nuestra sociedad. En ese sentido, la pregunta para ustedes es, ¿cuál creen ustedes que es el rol que juega la educación intercultural en este proceso de tratar de cambiar esta realidad que refleja el poema de Eduardo Galeano? Nevenka. Al Quimche Mariano. Ya. Hoy, perdón, yo estaba muteado. Eso. Ya, María. Perdón, yo estaba muteado. Sí. Sí. Démosle el pase a Héctor porque no se había conectado. Ahora sí, se ve bien, se escucha bien. Fernando, te invito a que dejemos esa reflexión ahora. Bueno, Marimari Compuche, Alcatero Bachante, Tabachina Tram. Inchinta Nienta, Tiñezungo, Tañeruzungo, Aklota Puinka, Cachipanche, Manela Iche, Pirquita ni Tañirakizuam, Tañcoilara Welo Pepai Mapo engañi Montual, Femie Chita Fentren Maputani, Tapu Cachipanche, Welo Tainchin, Tain Mapuchingen, Nilai Che, Nilai Mapuche, Nilai Che, Tabach Mapumu, Hichi Dungu, Hichi Coila Dungata, tu Wirum Tukuitani, Tani Chilcamo Engan, Fimuta Fante Pumeo, Fichira Kiwam, Fichin Tram, Fichi Coilata, Fayendungeni, Upeni Polamian, Inchinta Rumel Mlekinta Tupameo, Unen Anuncheta Inchin, Pachimapumao, Tain Chageche, Tain Kuifikeche, Kimkela Huyangan, Tawinkadungun, Rema Podungun, Tenta Kimke Huyangan, Welo Fante Pumeo, Taipurme Dungotani, Pimutati, Katukuini Coila Dunguangan, Ta interculturalidad Piñay Tabashi Dungu, Piengan, Welo Ka intercultural en Pepo Mapuche Pinganga, Piengan Ta Inchinta Rumelta intercultural yin, Akulo Puinka, Azemi, Winkadungun, Azumuye Purpa, Zungune Purmezungun, Pimuta Bachante Ta Cantonta Indunguta, Chin Winkadungun Meo, y Kiñeque Meo, Yazke Keninche, Tafachin Tram, Yeneruta, Ucachipanche, Winkadungun Meo Ta VIP, Descubrimiento de América. ¿Qué han descubierto? ¿Ah? Da un poco de risa al hablar esto. ¿Qué descubrimiento? Lo único es que descubrieron que encontraron tierra para robarnos, para usurparnos, para empobrecernos. El mapuche siempre vivió en esta tierra. Fueron monolingües antes que llegaran los españoles. Sabían solamente mapudungún. Eso no significa que eran ignorantes o que éramos ignorantes nuestros antepasados, sino que teníamos una vida como cualquier pueblo. Una vida en todo sentido, económico y lingüístico. Yo conocí a mi gente, yo soy de Calvarino, en una comunidad Cuera Corranquil, que conocí gente que eran monolingües, que no sabían hablar español. Y no soy tan viejo, pero ellos no tenían problema para su diversión. Cantaban en su lengua, o cantan en su lengua todavía.
toda la entretención que tiene otros pueblos, el pueblo mapuche lo tiene. Y ha sido este término diminutivo que cada vez, ¿no es cierto?, el pueblo o los pueblos originarios le van poniendo sin consultarnos o de repente sin explicarnos. Y nos hicieron entender en la historia, nos hicieron creer en la historia, que aquí hubo un descubrimiento de América. Y eso nuestros niños lo inculcaron en el colegio, ¿no? Y lo hicieron creer para descolonizarlo, ¿no es cierto? Pero a su favor, ¿no? Sacarlo de la historia mapuche. ¿Qué piensa ustedes, Pupeño y Polamien, en nuestras comunidades, mayormente en varias comunidades donde yo me crié, donde yo estudié? Nunca hubo un profesor mapuche. Nunca contrataron un profesor que hable, que sea bilingüe, sino solamente y español, lo impusiera español. Siempre digo esto porque fue así. No enseñaban inglés y no sabíamos hablar español. ¿Qué es eso? ¿No? Y después nos pusieron el nombre, ya no es Lovelock donde ustedes viven, sino es comunidad. Y después dijeron, no, son reducción, son los reducidos, nosotros mismos. Yo soy la reducción Coranquil, ¿no? Y estoy hablando, yo soy el reducido. Entonces, pero al entender ahora que ese no es el verdadero nombre, ¿no? Entonces decimos, yo soy del Lof, tal parte de lo que vivimos en Lof. No soy reducido, ¿no? Entonces, han folclorizado con nosotros en todos los contextos. ¿Qué hablamos hoy día de la interculturalidad? ¿Dónde hay una interculturalidad verdadera en este país? No lo hay. Solo folclorización, solamente tirando migaja, el Estado tirando migaja para que nosotros estemos callados, ¿no? A esta altura de la vida no hay una asignatura verdadero creado por una ley, ¿no? Para que tenga igual condición como otras lenguas. No lo hay. Aunque de repente algún grupito sale por ahí diciendo, no, vamos a hacer interculturalidad, vamos a reconocer al pueblo originario. ¿Qué van a reconocer? ¿No? Entonces, Pupeño y Polamien, yo le digo a mi hijo, no hubo un descubrimiento, pero sí hubo un descubrimiento que encontraron mucha tierra aquí. Por eso que hoy día tenemos colonos en todo Guaymapu. Hoy día tenemos grandes fundos, ¿no? En medio de las comunidades, en medio del LOF, hay fundos que siempre voy a decir, cómo optaron esa tierra, ¿no? Robando, matando, ¿no? Familias completas, lo sabemos en la historia, ¿sí? Empobreciendo a nuestros pueblos, nuestra gente. Hoy día estamos todos hacinados aquí en Santiago. La migración mapuche no es en vano, no es casualidad de llegar a las ciudades porque no tenemos tierra, ¿no es cierto?, para nosotros ni para nuestra generación. Pero hoy día, ¿no es cierto?, nos están diciendo a nuestra gente que son mal vividores, que son gente que no delincuentes. Delincuentes son aquellos que usurparon las tierras, no nosotros. Yo creo que si yo tuviera en mi campo hoy día, también estaría en el Huaychán recuperando la tierra de mi antepasado. Estaría en el Huaychán rescatando mi pedazo de tierra que le robaron a mis abuelos, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. No, Pupeño y Polamien, aquí no hubo ningún descubrimiento, sino que hubo robos, asesinatos, no, masacres, y actualmente
estamos en esta vida, dígame que no. Nuestra gente está sufriendo en las comunidades, nuestros niños, nuestros ancianos, ¿no? Y eso, Pupeño y Pulamien, no es una historia, sino que actualmente, en este mismo momento, están siendo reprimidos nuestra gente, que están rescatando, que están reclamando su tierra. ¿Qué han descubierto? Sí han descubierto, vuelvo a decir, la riqueza de esta tierra, país mapuche, país nación mapuche, y hoy día se han empoderado en todo lo que es nuestro. Ya, se me está calentando el que bueno, así que hasta ahí no me dejo. Come don gota ti, Peñi, maño meño. Peleye may. Peñi Fernando, ¿usted tenía otra? ¿Usted había propuesto la...? Nevenka puede también complementar un poco lo que hablaba Héctor respecto de la folclorización de nuestro, en el fondo, de los pueblos originarios, y cómo, tratando de llevar esto al tema de la educación formal, cómo la educación intercultural puede aportar en la solución de este problema o de una manera real y no solamente como a la foto. Sí, yo creo que desde la educación intercultural hay mucho que aportar. De hecho, las personas que enseñan en los establecimientos educacionales son personas que tienen conocimiento de su lengua, de su cultura, pero también hay que culturalizar, ¿cierto?, a una comunidad educativa, padre y apoderado, en la comunidad en realidad en general. Yo creo que Chile debe reconocer la cultura, que es un conjunto de rasgos distintos, tanto espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, y que carecen en este tiempo de una sociedad, un grupo social que no engloban los modos de vida de los pueblos originarios. Los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones, hoy día se han ido perdiendo en el tiempo, las manifestaciones culturales, desde el punto de vista más espiritual. La asimetría social y la discriminación cultural que existe en Chile no permite un diálogo intercultural auténtico dentro del territorio. Entonces no podemos hacer interculturalidad con un grupo si el otro grupo está desprotegido o está aislado de esta interculturalidad que queremos formar. Para eso la escuela debe formar a todas las personas intercultural. Pero para eso las personas, porque el dicho dice que no hay persona desculturalizada, o sea, todos tenemos cultura de alguna forma. Pero cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, significa, y además la palabra bilingüe significa que estamos diciendo que los niños deben hablar más de una lengua, o sea, tal vez el castellano como primera lengua y el mapudungún, en este caso, o el aymara al quechua, o cualquiera de los 9 pueblos, como segunda lengua. Pero para esto debe haber cultura. De lo contrario, nosotros vamos a seguir tal vez folclorizando. Ay, pasó. Escucho una voz. Eso pienso que se debe culturalizar más que interculturalidad. Fey Lamien. Okay. Janet, también piensas de manera similar y también como incorporando un poco lo que decía Nevenka, ¿cuál crees tú que es el rol que juega la lengua dentro de este proceso y la importancia que esta tiene? No solamente, ay, perdón. ¿Sí? Sí. Se escucha. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, ya. Yo pienso que es muy importante instalar el concepto pleno de interculturalidad en la educación en sus diferentes niveles, ¿no? Gracias a la invitación del programa de educación intercultural bilingüe, este año yo he podido acceder a las capacitaciones y a un curso y
Para mí es un nuevo mundo en el que puedo y tengo la oportunidad de transmitir mi lengua, pero me siento un poco triste, digamos, por otros ámbitos. En el ámbito académico, en otros niveles de educación, no se toma en cuenta los conocimientos, las costumbres, la riqueza cultural de nuestros pueblos, ¿no? Como decía el Gilata Mariano, y también como lo leíste en el poema, hermano, nuestros conocimientos son folclore, no son considerados mucho menos, no son valorados. Entonces es muy necesario que sigamos en la lucha, digamos así, por instalar estas cosas. La lengua es fundamental porque con la lengua va el conocimiento, van las memorias, va la identidad de un pueblo, ¿no? En la lengua se reconocen las cosmovisiones, las visiones, cómo se percibe el mundo desde nuestra cultura. La lengua expresa la cosmopraxis, lo que practicamos, cómo lo entendemos. Y es necesario de alguna manera compartir, transmitir estos conocimientos. Quizás no todos van a llegar a aprender nuestra lengua, pero van a saber en pequeñas intervenciones, quizás con los que sienten afecto por nuestra cultura, vamos a ser comprendidos, vamos a tener ese nivel de comprensión. Quizá no tengamos un lenguaje fluido con el idioma nativo que queremos transmitir, pero vamos a tener ya apertura, entendimiento, y no habrá tanta discriminación. Se podrá entender de que nosotros los aymaras, por ejemplo, somos tan cariñosos y amorosos con nuestra madre tierra. Se entenderá la espiritualidad del pueblo mapuche, se entenderá las riquezas que tiene el pueblo Rapa Nui. Entonces, eso es lo que se trata de hacer. La interculturalidad de una manera horizontal, ¿no? No que sea solamente intercultural cuando nos impone una visión, un paradigma de vida. Nosotros también lo tenemos. Déjennos expresarlo. Y la educación es lamentablemente el único espacio donde a veces se inician los grandes pasos, pero también donde no hay apertura en grandes niveles, ¿no? Eso podría acotar por el momento. Yo quisiera también hablar un poco más de esto. Por ejemplo, la interculturalidad significa que ni una lengua ni un saber es más que otro, son parejos. Esa es la interculturalidad, eso. Pero sin embargo, no nos permiten a que se enseñe la lengua como un tema principal, sino que solamente se enseñe, o sea, que, ¿cómo se llama? Cosmovisión, se enseñe, ¿cómo se llama? Otras cosas, y muy poca hora, ¿no es cierto?, también de poder difundir nuestra lengua. Pero lo peor es que ojalá que un mapuche, hombre o mujer, lleve su macuño, su quilla para que vaya a bailar en los colegios. Tenemos nosotros nuestro propio espacio para hacer eso. Tenemos nuestro Guillatún, tenemos todo nuestro Quimón, nuestro Ayecatún. No en la sala de clase, sino que se debe de enseñar primeramente lengua, no en las aulas. Porque ¿cómo vamos a revitalizar la lengua si andamos hablando solamente de cultura? ¿Cómo la generación del mañana, cuando nosotros los hablantes nos muramos, van a quedar hablando nuestra generación? No solamente la que viene, sino en una eternidad. ¿Cómo voy a cantar si no conozco mi lengua, si no sé mi lengua? ¿Cómo voy a contar un piam, un epeo, si no conozco mi lengua? Lo voy a hacer todo desde el español, como muchos poetas lo están haciendo hoy día. Como muchos peñes que están, ¿no es cierto?,
siendo engañado por esta cuestión de interculturalidad, sino que todo en español, no en nuestra lengua. Nuestra generación, nuestros niños pueden aprender la lengua, pueden cantar, pueden escribir poemas de su lengua. Entonces, la lengua, el dungún de todos los pueblos, es el motor transmisor de un pueblo. Por eso es que cada vez la glotofagia nos está comiendo, el español nos está comiendo, otra lengua nos está comiendo, y cada vez somos menos hablantes por eso mismo, porque no hay una enseñanza seria en los colegios. No folcloricemos esto, no sigamos folclorizando esto, sino que hagamos un trabajo serio. Atrevámonos a que nuestros niños al término del año salgan hablando mapudungún o cuando terminen su enseñanza medio básica. Igual en las universidades. ¿Por qué no puede haber un magíster, no puede haber un doctorado en nuestra lengua? Si los tiempos han cambiado, sino que seguimos con esta misma miseria lingüística en nuestros colegios, en este país. En la ciudad hay muchos hijos de mapuche de ciudad, como le dicen hoy día. Y generaciones en generaciones que están, nuestros hijos de migrantes que se están casando, que viven acá, tienen que son mapuche, no dejan de ser mapuche. Y otras instituciones dice hasta la tercera generación eres mapuche. Otro engaño más. El que mapuche, sus abuelos, tatarabuelos, quizás de cuánta generación fue abuelo, tatarabuelo, sigue siendo mapuche hoy día la juventud. No le han hecho una transfusión de sangre para que dejen de serlo. Entonces, nada de tercera generación. No, y nosotros tenemos que decir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, somos mapuches nosotros. No importa que estén mezcladitos como agüita con harina, pero son mapuches. Eso. Feliz, May Peñi. Yo creo que usted coloca justo el escenario ideal para plantear este conversatorio, ¿cierto? Nace también a partir de unos hechos sucedidos en Victoria, en Traiquén, en Curacautín. Muchos vimos como en las noticias había una oleada de actos racistas, de cánticos racistas, por supuesto. En la comuna de Victoria visualizábamos cómo quemaron un rehue, cómo le prendieron fuego a este elemento totalmente importante también para nuestra espiritualidad. Entonces, este conversatorio también surge cómo podemos, desde la educación intercultural, como desde el programa intercultural bilingüe, cómo podemos, no sé si la palabra sea combatir, pero sí cómo podemos enfrentar con esta herramienta que se posee hoy en día en estos espacios educativos, con el fin de que esos hechos sucedidos en Curacautín, en Victoria, no vuelvan a ocurrir. ¿Cómo aporta la educación intercultural el poder enfrentar, ¿cierto?, los prejuicios y esta oleada de racismos? Dejo abierta la palabra ahí a... Yo creo que primero, qué vergüenza, qué indignación, porque nosotros vimos el otro día lo que acaba de decir el Peña. Los colonizaron nuestra gente. Los colonizaron. Y siendo mapuche, varios caracolchón que vi ahí saltando, el que no salta. ¿Cómo era la cosa? El que no salta es mapuche, gritaban. Qué terrible, qué vergüenza.
Entonces, por eso que tenemos un trabajo tan importante y grande. Por eso es importante la historia en el aula, en el colegio, ¿no? Para poder descolonizar nuestra gente, descolonizarlos, ¿no? Hacer un lavacro de lonco, de piuque, para que puedan pensar como mapuche, para que nuestra generación piense como mapuche y defienda su pueblo, su lengua, su cultura, su vida mapuche. Y este trabajo hay que hacerlo incluso en las organizaciones, hablar del Quimén mapuche, del Nechán mapuche, quiénes somos nosotros como mapuche, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos como mapuche al pensar del territorio, de la tierra? Si hablamos de ese contexto, yo creo que hablaríamos toda la noche. ¿Qué es nuestra tierra para nosotros? ¿Qué es el mapu? ¿Qué es el co para nosotros? ¿Qué es Wincul? ¿Qué es los árboles para nosotros? Upeñi Pulamien. Hoy día nuestra juventud no lo están enseñando esto en las universidades, sino es que y en los colegios solamente para servirle al sistema, no ser esclavo del sistema colonial. Y es por eso que es interesante hoy día este trabajo, no del Epurumedungú, para no hablar de Epurumedungú, el dos conocimientos, ¿no? Tiene que ser en igual condición el Quimén mapuche en los colegios, ¿no? El mismo respeto, el mismo valor, y que nuestra juventud, esta generación que ya hoy día son profesionales que antes no lo había, puedan ellos volver a su pueblo, a su lengua, y trabajar por su pueblo de una mente descolonizada. Eso, Peñipulame. Feley, ahí la lamien Nevenco, la lamien ya. Bueno, la culiaca. ¿Lamien Nevenca? Bueno, yo pienso que la educación intercultural representa para Chile un desafío y al mismo tiempo una valiosa oportunidad que deben tomarlas, como decía el Quinche Mariano, las comunidades junto a los establecimientos educacionales. Porque tenemos un desafío que permite mirar críticamente las prácticas dinámicas, estereotipos y forma de conocimiento, los marcos de referencia, la forma de conocimiento, los recursos pedagógicos y renovar las relaciones que el sistema educacional ha establecido con los diferentes actores que lo integran, que no es solamente los niños, sino que partir por la primera infancia, pero que este niño cuando salga del establecimiento esté formado, ¿cierto?, en una intercultural bilingüe. Que fue una de las cosas que salió en televisión, pero eso sigue ocurriendo, pasa todos los días, o sea, a lo mejor no en el mismo nivel, pero hoy día nuestros niños en el Guaymaco están sufriendo, nuestra gente sigue siendo presionada. Yo anduve en el sur y pasando de Mayeco para allá, todas las pasarelas están vitalizadas en este tipo de enfrentamientos que no sale en la televisión. Entonces muchas veces decimos, claro, esto fue lo fuerte que salió en la televisión, pero si yo me voy, no sé, tipo 10 de la noche de Santiago y paso por esos lados, voy a ver otra realidad. Y si me voy a vivir una semana o un tiempo al punto rojo, como se les llama, mis conocimientos que voy a adquirir van a ser diferentes. Y también me van a hacer cambiar también un poquito mi perspectiva de mirar, oye, no, si ellos pelean por sus tierras,
Y si fuera así, aún si fuera así, solamente que pelearan por las tierras, también sería por una dignidad y por algo que le corresponde, que es un derecho. Pero también está el derecho a la dignidad del niño, de vivir tranquilo. O sea, tenemos leyes que protegen a los niños. Pero ¿qué pasa con los niños de Guaymapo? ¿Por qué ellos no están protegidos? ¿Por qué solamente algunos niños deben ser protegidos y otros no? Y ahí es cuando yo digo, no, pues no estamos hablando de interculturalidad. Solamente una forma, una palabra que la hemos adquirido en el tiempo y que la hemos hecho nuestra. Y que cuando vemos, no sé, dos culturas decimos, ah, aquí hay interculturalidad. Pero eso no es así. Entonces nuestra gente está sufriendo, nuestros niños también están sufriendo y no se les está dando respuesta. O sea, yo puedo ver videos hoy día de que los niños están sufriendo, allanan las casas, ¿cierto? Y eso no es una vida para los niños, no es una forma de vivir. Entonces la escuela, hoy día la escuela de la novena, de la octava, no tienen asignatura de lengua indígena incorporada en su establecimiento. O sea, hacemos mucho más cosas acá en Santiago, relevante a la cultura, a la convención, a los pueblos originarios, versus las regiones que sí debieran tener la fortaleza de hacerlo. Entonces yo creo que también hay una deuda histórica que no se le ha dado la tranquilidad a los pueblos y no se le ha dado de manera justa. O sea, no pueden conformarse con decirle, oye, existe una palabra que se llama interculturalidad y vamos, sino vivirla, sentirla. Y también tener una proyección, decir cómo vamos a enfrentar a futuro, cómo vamos a sanar a nuestra gente. O sea, nuestra gente hoy día está muy dolida, está muy sentida. Y pónganse un segundo en el lugar de ellos, o sea, las madres, los padres. ¿Cómo se siente ese papá, esa mamá, si sus hijos están siendo pasados a llevar, sin ser respetados, sin poder ir al colegio, sin poder tener una alimentación, sin poder salir tranquilo? Entonces, es una deuda histórica. Y mientras esa deuda histórica no sea fortalecida, no se den respuestas concretas, de verdad, yo con el dolor de mi alma lo voy a decir, que no vamos a hablar de interculturalidad. Pero sí tenemos que comenzar por la escuela, porque la escuela es el único lugar, es el único espacio donde los niños, ¿cierto?, llegan y los niños a cierta edad no sienten rabia con el otro. Somos los adultos los que nosotros finalmente hacemos que los niños se forman de una manera con rabia, pero son los adultos, no los niños juegan tranquilos, los niños viven vidas felices, pero también tienen que ser niños felices, no como los niños que viven en la octava y en la novena. Eso solamente. Bueno, yo podría opinar sobre la violencia, sobre las agresiones hechas al pueblo mapuche. Lamentablemente, como decía al inicio de mi intervención, desde la colonia hasta nuestros tiempos ha habido muy pocos cambios. Las repúblicas han instalado mucha mayor violencia, mucho mayor discriminación, mucho mayor racismo contra nuestros pueblos. Lo estamos viendo. Se supone que a estas alturas del siglo XXI hay educación, hay formación, hay gente pensante, hay medios de comunicación que podrían ayudar a poder mitigar ese impacto, pero no es así. Lamentablemente hay un problema muy grande de identidad en las personas adultas, en los jóvenes, en los que nunca han escuchado una lengua nativa o en los que ven a la gente de otros pueblos como menos, como si fueran personas que no tienen valor. Entonces hay mucho trabajo que hacer. No son nosotros como pueblos originarios aquí en la región metropolitana sentimos mucho pesar, nos adherimos, nos solidarizamos con el pueblo mapuche, pero nosotros también como aymaras, como quechuas, como muchos otros pueblos, hemos sufrido y seguimos sufriendo este tipo de segregación, de racismo, de desprecio que hay contra nuestra gente. Pues las noticias son mundiales. En Bolivia se ha hecho tanta persecución a nuestros pueblos. El que yo esté así vestida de pollera es terrible en algunos sectores en Bolivia, ¿no? Somos considerados salvajes, somos considerados menos, casi humanos. Entonces, no ha cambiado mucho los términos, los conceptos que se usan en las expresiones violentas, ¿no?
el que no salta es mapuche. ¿Qué quisieron decir con eso? Eso es una expresión muy propia que lo hicieron en Bolivia. El que no salta es llama, decían. Nosotros éramos llamas. Entonces, realmente se reproduce y lamentablemente es muy festejado y apoyado por algunas entidades, ¿no? La justicia para eso se hace la ciega. La justicia beneficia, prevalece al agresor. No van a penalizar ese tipo de expresiones. Van a decir que ha sido una manifestación democrática, que todos pueden expresarlo. No van a penalizar eso. Entonces, estamos en desventaja, estamos en vulnerabilidad aún. No, y tenemos que reconocer cuál es el enemigo. El enemigo es un monstruo gigante que tiene conexiones con el Estado, con la clase empresarial, porque nos ve a nosotros como un obstáculo, como un perjuicio, ¿no? Las élites dominantes de los estados no quieren ver indígenas en sus territorios. Somos un perjuicio. ¿Por qué? Porque cuidamos los ríos, cuidamos los árboles, cuidamos los espacios ecológicos. Y como ellos tienen una mentalidad de exfoliación, de extracción, nosotros tendríamos que desaparecer, ¿no? Esa es la idea. O si no, aculturarnos. Ese es otro mecanismo también, violencia, aculturarles, hacer que ellos no reconozcan en su sangre que tienen un origen indígena, que tienen sangre indígena, ¿no? El hecho de que nosotros neguemos nuestra identidad, neguemos es otro recurso. Entonces hay todavía mucho que luchar. Apenas quizás desde la escuela, como dice la Julieta, podemos cambiar las cosas, ¿no? Tenemos ese anhelo, ese desafío, pero tampoco somos un pelo en frente a todo un telar de, no sé, una piel de oso. Somos un pelo que estamos tratando de cambiar. Entonces hay mucho que avanzar. Espero que nuestros espíritus, nuestros grandes uyuiris, nuestras ánimas, todos nos acompañen a poder no solo resistir, sino revertir esa colonialidad que la tenemos impuesta en nuestra vivencia y en nuestra identidad. Lo más difícil, quizás la tarea más difícil, es descolonizar aquí, descolonizar las mentes de quienes reproducen esta violencia. Porque aquí la quita. Feliz, Chaltu, Lamien, Fernando. Sí, muy significativo lo que dice Janet. En esa misma línea, para las personas que nos están escuchando a través de esta transmisión y que tal vez no se sientan parte de un pueblo originario, puede llamar a confusión esta idea de interculturalidad, en el sentido de que esto solamente, el concepto de interculturalidad solamente beneficia a los pueblos originarios, está enfocado en esa línea, en una línea vertical, tal vez de arriba hacia abajo, lo cual es absolutamente errado. Entonces, en ese sentido, la interculturalidad es algo que nos beneficia a todos como sociedad. Y uno de los temas que los pueblos originarios, donde tienen una voz que decir muy importante, es lo que señalaba Janet, que es el respeto que hay a la madre tierra, el respeto que hay a la tierra, a la biodiversidad, a la naturaleza, a nuestros árboles, a la flora y fauna. Y recién hoy día estamos tomando conciencia de esto, cuando ya vemos que hay un cambio climático que nos afecta, cuando ya no nos quedan árboles donde poder ponernos bajo la sombra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza y los valores que creen ustedes pueden transmitir los pueblos originarios para toda la sociedad? Nevenka. Estás muda, Nevenka. Ahí sí. Los pueblos originarios, y en especial, bueno, el pueblo mapuche, que es el que más conozco,
no es la vida no es solamente el ser humano, no es solamente el hombre, sino es Itrofil Mongen, o sea, todo lo que tiene vida. Y desde ahí parte nuestra concepción, o sea, yo no puedo vivir si no respeto al otro como que tiene vida, y en eso coinciden los árboles, las plantas, los animales, las aves, la biodiversidad, o sea, todo lo que dejó el Creador en la Tierra, para nosotros, los pueblos originarios, es muy relevante, porque desde ahí nace nuestra vida, o sea, nosotros no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin el fuego, sin el sol que nos alumbra, y son cosas muchas veces que no nos alcanzamos a dar cuenta porque no nos hace falta, el sol sale todos los días para todo, ¿cierto? Seguramente el agua la tenemos todos los días para ducharnos, para tomar desayuno y para hacer nuestras comidas. Pero cuando aprendemos a vivir un todo, cuando te enseñan a formarte como persona, a ser personas correctas, a ser personas que sepas el cariño, el amor por el otro y tenga, me ponga en el lugar del otro, también tengo que ponerme en el lugar de la diversidad. Porque las plantas aprenden a vivir entre ellas. Y en la diversidad de plantas, en un bosque nativo, hay múltiples plantas. En un huerto hay múltiples tipos de verduras. Los pájaros se juntan y hacen biodiversidad y son un conjunto de pájaros y no se molestan. Entonces, ¿quién es el que causa el problema? El que causa el problema es el humano, porque el humano también siempre trata de ser independiente, o sea, piensa que puede tener la facultad, ¿cierto?, de vivir sin el otro, y no es así. Nosotros siempre vamos a necesitar de un otro y vamos a necesitar también de nuestra Ñuquemapu, de la Madre Tierra, y de todo lo que la Ñuquemapu tiene, pero para eso también nosotros tenemos que respetar. O sea, cuando decíamos que había que cuidar el agua, o cuando decimos que hay que cuidar los bosques, eran para algunas personas los pueblos originarios eran locos, o cuando nosotros decimos las piedras hablan, el río suena, el viento me habla, éramos como que estábamos hablando en otra dimensión y estábamos locos. Hoy día, con todo esto del medio ambiente que se ha llevado también a los colegios, con la enseñanza de la cultura, con el cuidado de la madre tierra, la naturaleza, como los niños también toman conciencia. Y hoy día están tomando esa conciencia que dicen, oye, hay que cuidar el agua, porque nuestros nietos no van a tener agua. Y esa es una realidad. Entonces, yo creo que es súper relevante que nosotros tenemos que formar a los niños como personas, pero no solamente como personas competitivas, sino que como personas de bien, personas correctas, personas respetuosas, y no solamente con el hombre, sino con todo aquello que tiene vida, porque todo está por algo, nada sobra. Y nosotros no somos los superiores, el hombre no es superior. Aquí todo sirve, y así el niño debe formarse. Eso la mía. ¿Por qué se ríe usted? A ver, pone esa cara de sonriente. Porque me estaban diciendo que estaba en una cara de enojado en la transmisión, así que pido disculpas les pido disculpas por eso, Lapnin. Janet, Héctor, por favor, ¿pudiera usted complementar lo que decía Janet y lo que decía también Nevenka? Claro que sí, pues. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Estamos hablando... Dale. Una cosa lleva a la otra, porque estaba hablando, oiga, si cuidemos el agua nosotros. Aquí en la casa estoy diciendo yo, oiga, no dejen la lavadora muy alto, que cuidemos el agua. Pero también dan ganas de gritar allá arriba en el cerro, oye, suelten el agua, ladrones sinvergüenza. ¿Ah? La gente se está muriendo de sed aquí en el pueblo, no vamos a tener agua ni para ducharnos, pero sin embargo, allá arriba tiene el medio palto, hectáreas de palto, ya con grandes tranques, la grande empresa que está haciendo tira al cerro. Oiga, hablemos de eso. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el grave problema, ¿no? De que el imperialismo hoy día, los poderosos, están reteniendo muchas cosas culturales de nuestra cultura, de nuestros mapus, ¿no? ¿Qué derecho tienen ellos de romper la tierra, de gastar el agua, ensuciar el agua, ¿no?
y cortando los árboles, transformándolo en pino, en eucalipto, ¿no? Y estamos viendo en un desierto, las hojas de los árboles es el que purifica el aire, y es por eso que hoy día hay tantas enfermedades desconocidas que están llegando en el mundo entero. Nosotros somos los culpables, pero no nosotros los pobres, sino los ricos, que la grande empresa. Hay empresas que día y noche están humeando, ensuciando el bueno, ¿no? El aire. Es el tema, ¿no? Va más allá de esto que lo básico que hablamos de esta cosa, ¿no? El electrofilmonien, el otro Rakidam, el otro pensamiento, lo está masacrando, lo está terminando, ya lo terminó, ¿sí? Y hoy día están creando nuevos proyectos para destruir a Chile y el mundo. Entonces, Pupeñi Pulamien, para allá va la cosa. O sea, ¿qué pasaría si fuéramos y habláramos, ¿no es cierto?, un grupo ya vamos allá arriba a ver cuántos tranques veríamos, ¿no? Cuántas cuadras, hectáreas de palto, ¿no? De eucalipto, ¿no es cierto?, en las comunidades. Allá en mi comunidad nosotros no teníamos problema de agua, pero engañaron a nuestra gente, le regalaron eucalipto, hectáreas de eucalipto hoy día sembrado allá, y se está chupando todo el agua todos los días. Hoy día nuestra gente está tomando agua turbia, que lo llevan en el camión. ¿Es vida esa cuestión? No es vida, no, llevándoles agua cochina. ¿Usted cree que sacan agua en el, no sé cómo se llama esa cosa donde sacan agua? ¿En los grifos? No, en la noche sacan agua ahí en un estero, y le echan un poco de cloro y ya. Y entonces nuestra gente se está enfermando. ¿Por qué? Porque el Estado quiere un solo pueblo, una sola nación y una sola lengua. Ojalá, como decía también, no, que se termine los pueblos originarios. Para ellos sería una alegría. ¿Me entiendes? Oiga, afita nuestra. Janet, usted, su turno para comentar lo que mencionan los demás expositores. Para nosotros, los aymaras, la naturaleza, la tierra, tiene un valor distinto, ¿no? No solamente es el espacio donde ponemos nuestro kunturmamani, nuestra casa, o nuestro lugar de trabajo, donde ponemos nuestra familia, nuestros bienes, sino también es el espacio donde compartimos, convivimos con otros seres, ¿no? Los aymaras somos muy ritualistas, ceremonialistas. Esa es nuestra forma de comunicarnos con nuestra Pachamama, con nuestras deidades. Todos ellos, como decían los hermanos, son para nosotros personas, ¿no? La tierra, las montañas, las plantas, las huacas, las grandes piedras que tienen algún significado, son personas. Entonces, en nuestra cosmovisión, en nuestra visión, todos ellos merecen respeto, atención, son considerados abuelos y abuelas, achechilas y ahuichas, decimos en nuestra lengua, son abuelos y abuelas a quienes les tenemos respeto. Nosotros somos una cultura de respeto. Desde el más niño, aunque su mayor tenga 10 años, le respeta el niño de 5 años. Aunque sea un año mayor que nosotros, esa persona merece respeto. Esa es nuestra forma, nuestro principio de relacionamiento. Entonces, la naturaleza es también considerada en ese mismo aspecto. Nosotros no vamos a
utilizar o vamos a hacer ocupación de un espacio si no lo habríamos hablado en comunidad y decir para qué lo vamos a utilizar ese espacio. Ni siquiera nosotros sembramos las cosas en el mismo año y le sobreproducimos la tierra. No, nosotros en las comunidades tenemos un manejo de los pisos ecológicos, conservamos esos conocimientos, porque la tierra no se tiene que trabajar todos los años, hay que hacerle descansar. Un año se siembra papa, al siguiente año se siembra cebada, se siembra quinoa, al subsiguiente año solamente forraje para los animales. Entonces, después de eso, esa tierra entra en reposo unos 8 o 10 años. Tiene que volver a nutrirse, tiene que volver a renovarse. Esa es nuestra lógica. Eso no hay en el mundo empresarial, en el occidente. Le ponen abono, le metes transgénico, le sacas, le haces reproducir al 1000%. Y por eso es que hay tanta desertización, hay tanto mal manejo de los suelos, hay la escasez de agua, todo aquello. Entonces, son paradigmas diferentes, son lógicas de pensamiento contrapuestos totalmente. Por eso para nosotros la tierra es nuestra madre, para empezar. Y como es nuestra madre, la tenemos que tener contenta porque ella nos da vida, ¿no? En el ciclo agrícola, en todo momento, desde que se siembra la semilla hasta que salen los productos, le hacemos fiestas, le hacemos atenciones, la cuidamos, la nutrimos, le hacemos plegarias, le cantamos, le bailamos. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros vivimos lado a lado con ellos, ¿no? Eso no nos entiende. Piensan que nosotros somos borrachos, bailarines, que pierden su tiempo. Esta gente se ocupa de comer y comer todo el tiempo, o viven en una choza, no tienen la visión de progreso, en fin, ¿no? Nosotros las demás tenemos mucha visión de progreso, pero no de ese progreso mezquino, egoísta, ¿no? No de ese progreso individualista que es todo para mí. Cuando alguien llega a tener mucho más que el resto, lo comparte, lo devuelve a su comunidad y al resto de los que no tienen a través de la celebración, ¿no? Él gasta su plata y hace comer a todos, o si no les brinda da algún donativo al pueblo. Esa es nuestra lógica. El que tiene más comparte. Hay la reciprocidad. Tenemos principios maravillosos de nuestros abuelos que todavía se practican, y eso es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? La tierra, todos los elementos bióticos para nosotros son nuestros hermanos. Nosotros somos uyuiris, quiere decir protectores, somos padres, somos abuelos, somos cabezas de familia, cuidamos un entorno, pero también somos uyhuatas, somos criados, somos hijos, somos nietos, somos vulnerables, digamos, en el sentido de que también nos cuidan a nosotros, las montañas, las fuerzas de la naturaleza, ellos son nuestros protectores, nuestros abuelos, y debemos dejar que nos cuiden, que nos críen. Esa es la lógica, ¿no? Eso podría decir, Yaquitas. Muchas gracias, Janet. Sebastián. Sí, yo creo que la conversación salió totalmente fluida. Yo quería incursar un poco la conversación en Nutram respecto a los ecosistemas, respecto a la naturaleza, respecto hoy en día, ¿cierto? Vemos cómo se afectan los diversos ríos, cómo se afectan los cerros, por lo menos, y yo también lo he visto, lo que hace el programa también intercultural bilingüe, lo que hacen los diversos educadores tradicionales, mapuche, aymara, es vincular la educación de los pueblos originarios, ¿cierto?, con el territorio local. El querer los cerros, el querer los ríos, los bosques, toda forma de vida, como le decimos Mapudungun, el Itrofilmongen. Entonces, el cuidado de la madre tierra, el cuidado de los ecosistemas, también es algo muy propio, muy inherente a los pueblos originarios. Entonces, siguiendo eso, la conversación salió totalmente fluida en esa temática. Entonces,
Yo ahora propongo, bueno, sabemos que la vinculación, ¿cierto?, de los pueblos originarios con la tierra, pero ¿cuáles son los valores o enseñanzas que nos pueden dejar, ¿cierto?, los pueblos originarios con el cuidado de la madre tierra? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas enseñanzas primordiales, ¿cierto?, que nos deja el pueblo mapuche o el pueblo aymara? La Mies Nevenka, no sé si usted quiere... ¿Está el Kim Mariano, no? A ver... Peñi, Muleimi. Mai, Mulente. ¿Escuchó el Mai, Tiny Ramton? ay, Mai, ay, Kutun. Mai, Chemdunguni Peñi. Dejar todas las cosas en su lugar, ¿no? Si hablamos del agua, pues, decíamos recién, ya pues dejen de romper los cerros, deja el cerro como está. Ya, pero nosotros no tenemos el poder como pueblo originario para decirlo a los poderosos. Al momento que vamos a un pito, los encarcelan, los apalean, los abalean, ¿no? Y lo que pasó, ¿no es cierto?, el movimiento social, cuánta gente quedaron sin sus ojitos solo por reclamar los propios, solo por decir al sistema, ya pues dejan de abusarnos, dejan de robarnos. Y cuánta nuestra gente están peleando por esto, ¿no es cierto?, de agua, y también han sido, ¿cierto?, castigados de tal manera ante el sistema del Estado, sabiendo que nuestra gente está peleando por todos nosotros, ¿no es cierto? El Huincul, que esté en su lugar, en el Huincul el agua también, el Mapo, la Mapo, ¿no es cierto? Entonces, que dejen de hacer pedazos nuestro Mapo, nuestro Huincul, nuestro Co, y dejen de privatizar también todo lo que es de esta tierra. Qué vergüenza decir que somos chilenos, no tenemos ni una cosa, todo privatizado. No, ¿qué tenemos? El agua privatizado, la luz. Menos mal que no han privatizado el aire, o no sé cómo no lo han hecho. Pero todo lo demás. ¿Ah? Entonces, que dejen todo en su lugar, o sea, que deje que fluya como estaba nuestro mapa, nuestro territorio, nuestro, ¿no es cierto?, nuestro Ichofilmonien, como decimos. Pero yo pienso más allá que todo esto, ¿no? ¿A dónde va a llegar este mundo si seguimos así? ¿No? Tantos proyectos que nos favorece al pobre, sino solamente a los ricos. Pay. Si no, voy a tomar todo el lugar, yo no es la idea. De ley, Al Kimche Mariano, yo creo que hay que solidarizar con el cuidado de todo, ¿no? Todavía nos queda tierra, todavía nos queda agua, tal vez con nuestras creencias, con nuestros conocimientos no vamos a recuperar todo, pero sí podemos enseñar a valorar que el agua es vida, que la tierra también es vida, y que todo lo que existe en la tierra tiene vida, y que tenemos que valorarla de alguna forma, porque si no la vamos a perder. Yo creo que este tema de la pandemia, de esta enfermedad, también ha traído a recuperar un poco la tierra, la capa de ozono, por ejemplo, que tanto daño se le iba a hecho. Pero como humanos o como personas tampoco sabemos valorar. Entonces, como no sabemos valorar, como decía nuestro abuelo, como nunca te ha faltado, el agua siempre ha estado, la tierra siempre ha estado. Pero cuando no esté, va a ser demasiado tarde. Entonces, yo creo que hay que aprender a valorar lo que tenemos, aprender a cuidar lo que tenemos, aprender a querer lo que tenemos, y para eso hay que ser solidario. Solidario con lo que tenemos. Fe y la mien.
También, Janet. Lo que decía, ¿no? Que nuestros recursos son limitados. Ya sabemos que en muchos lugares ya se han comprobado que ya no son fértiles, que hay lugares ya realmente desolados, ¿no? A causa de la mano del hombre. No de todos los hombres, sino del hombre empresario, del hombre ambicioso, ¿no? Del hombre que no considera que hay generaciones todavía por venir, generaciones que van a necesitar de los recursos. Entonces hay mucho egoísmo en el corazón. Nosotros como Aymara siempre pensamos de que en nuestro espacio nosotros determinamos nuestra vivencia. Nos ha costado mucho. Yo he sabido de historias muy fuertes, muy dramáticas, en las que nuestros abuelos, por no ser despojados de sus tierras, tuvieron que comprar su propia tierra. Imagínate, llega un extraño, se apropia de tu espacio y encima, si tú quieres vivir en tu espacio, quieres sembrar, tú tienes que comprar tu propia tierra al extraño. Eso pasó en Bolivia. En el tiempo de la República, muchos fueron desvinculados, muchos territorios, y la gente que no quería salir de las comunidades, tenían que vender sus posesiones, tenían que trabajar, multiplicar, y en llamas tenían que cargar un saco de monedas para poder comprarle al invasor su propia tierra, ¿no? Así se han resguardado algunos lugares donde ahora se conforman los ayllus, donde se han vuelto a tener sus propias costumbres, su propia estructura social inclusive. Entonces se ha mantenido, pero a costa de mucho honor y a costa de mucho sacrificio. Entonces, una tierra así la valoramos, se la valora, a pesar de la geografía, de que no son tierras así fértiles como en un valle. A la Aymara le cuesta tener la producción a una altura de 3.800 metros. Las plantas son muy queridas, lo verde es muy apreciado, es muy querido, entonces uno esfuerza mucho más. Por todo eso, para nosotros la tierra es muy amada y es valorada y es cuidada, ¿no? Ahora, con como nosotros vamos multiplicando, nos vamos creciendo, resulta pequeña y ya no tenemos más tierra. Tendríamos que nosotros utilizar otros espacios, como antiguamente se hacía, el uso de los diferentes pisos ecológicos. Teníamos nuestro enclave en la costa, teníamos nuestro enclave en el valle, ¿no? Los pueblos se manejaban así. Nuestros antepasados han llegado hasta aquí, hasta Santiago, hasta el Maule, ¿no? Teníamos esa comunicación, esa fluidez, no teníamos esas fronteras rígidas que tenemos ahora. Entonces, podíamos utilizar en cierta época la tierra de abajo, podíamos traer frutas o verduras o cereales del valle, y podíamos a cambio traer las papas o los maíces de la puna. Entonces, eso ya se ha perdido y estamos nosotros en deuda con nuestra madre, con nuestra Pachamama, porque no sabemos manejarla. Nuestros conocimientos no son valorados, pues, ¿no? La lógica industrial, las grandes empresas agroindustriales no consideran eso. Entonces, le hacen un uso desmesurado a la tierra. Entonces, no se puede, hablamos otro lenguaje prácticamente, hablamos en otro idioma los dos, hasta de pensamiento. Nos queda solamente resguardar nuestros espacios, conservar nuestros principios y tratar de que nuestros hijos y nuestras generaciones aprendan eso y puedan seguir en ese camino, en ese paqui. Como el hermano decía, a veces vemos un panorama sombrío. De aquí a cuánto tiempo, cuántos van a saber nuestra lengua, cuántos van a reproducir estos conocimientos. Es difícil, tal vez yo tengo esa pena, tengo esa tristeza, tal vez conmigo se acabe la lengua y mis hijos y mis nietos no lleguen a reproducir esto.
Yo tengo un compromiso, una obligación, una pena y estoy tratando de que ellos sean los siguientes reproductores de mi cultura. Yo creo que todos tenemos que asumir ese compromiso en nuestro entorno de que no se muera la lengua con nosotros, de que no se mueran nuestras costumbres, nuestros conocimientos con nosotros. Tenemos que dejarlo, tenemos que difundirlo, propagarlo. Quizás nuestras semillas le lleguen a aquellos que sin tener identidad o sin tener una convicción plena de sus orígenes, lo asuman y lo reproduzcan. También es bueno, también es válido. Nuestra cultura no es absolutamente propiedad nuestra. Podemos transmitirla a quienes realmente lo valoren y lo puedan hacer crecer. Eso sería Pilates. Se le echa al Tumay la miel. ¿Y Fernando? Sí, para ir cerrando esta parte de la conversación, me gustaría saber la opinión de ustedes de cuál es el desafío que tiene la educación chilena en materia de interculturalidad. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la prioridad o el gran desafío que deberíamos tener en la línea de todo lo que hemos conversado esta tarde? Peñi Héctor. Héctor, ¿Tiene que encender la cámara, Peñi? No, sí, oígale, Tati, oígale. Oígale. ¿Puedo hablar, Mike? La miel de Benca, yo creo que tiene que responder. Claro, porque el ministerio me ha pasado el dinero. Iba respondiendo al desafío. Mirar críticamente las prácticas dinámicas y forma de conocimiento que ha prevalecido y dominado el contexto de la escuela. Deben integrar el tema de la educación intercultural, no solamente como talleres, porque eso al final es una folclorización, como se decía anteriormente. Sin embargo, cuando yo tengo una visión, una misión dentro de un establecimiento y la educación intercultural es para todos los niños, va a haber un cambio significativo y el conocimiento que van a adquirir esos niños va a ser diferente. No es lo mismo tener un taller de algunas horas versus tener una asignatura con todo lo que tenga que ver la asignatura. Hoy día tenemos bases curriculares, hoy día hay programas de estudio. Tenemos que validar también lo que nosotros estábamos pidiendo anteriormente. ¿Y cómo lo validamos, cierto? Asumiendo este desafío, siendo crítico y tomando, cierto, las medidas necesarias. El educador tiene que ser una persona que esté capacitada para la enseñanza de la lengua, y es el motor principal, es la columna vertebral del conocimiento de la lengua. Yo no puedo enseñar cultura si no sé lengua, porque si no estaría como en el aire, porque tal vez cultura lo puede enseñar cualquier persona, busca en Google, ¿cierto? A un PPT, se lo presenta a los niños, hace una actividad y tenemos la tarea hecha. Pero acá no es así. Acá los pueblos originarios es la oralidad, es la conversación, es el diálogo, el escucharse. El aprender a escucharse es súper relevante. Y para eso el desafío que tiene la escuela es hacer también su país e integrar la interculturalidad o la lengua indígena, lengua y cultura. No hablemos de interculturalidad, porque a lo mejor nunca la vamos, porque acá también hay una multiculturalidad, una pluriculturalidad que tampoco vemos como esa visión. Y la multiculturalidad y la pluriculturalidad a lo mejor se da en la escuela, porque son seres que de diferentes lugares, de diferentes sectores, diferentes territorios, pero que no hay un diálogo entre ellos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos la recuperación de los saberes ancestrales, y para eso hay que hacer la instalación de lengua y cultura. Si nosotros tenemos lengua y cultura en la escuela, vamos a formar personas de bien. Y es una oportunidad, porque tenemos, o sea, antes decían no hay base, antes decían no hay decreto, no están las horas necesarias. Bueno, hoy día hay base, hay programa, hay decreto, está la escuela, hay directoras como la de Tegualda, hay educadores como la de Tegualda y muchos educadores que luchan para tener una escuela como Tegualda.
Entonces, si hay muchas escuelas como Tegualda, y hay muchas personas y muchos niños como la escuela Tegualda, porque no creo que existan solamente niños mapuche, ahí yo creo que hay una diversidad cultural, y se han aceptado, ¿cierto? Sin tener el 20%, que se agradece. Instalar la lengua y cultura es un avance, y eso es un gran desafío. No es fácil tener una misión, una visión intercultural o una visión de los pueblos originarios, pero sí se puede, y se ha demostrado que se puede. Entonces yo creo que es un gran desafío, que hay que hacer la instalación y decirle al ministerio, nosotros estamos listos, ahora baje las plata para que nosotros podamos trabajar, desarrollar nuestros programas como corresponde. Y no estar ahí, ya es que posiblemente sí, posiblemente no, hay que estabilizar y hay que poner, y para eso se necesita no tan solo agradecerle a Jorge Alamien que está hoy día, porque también se necesita la comunidad territorial, no tan solo la funcional, sino también se necesita el territorio, que la gente se manifieste, que la gente quiera, que la gente pueda crecer con esta escuela, que esta escuela sea una escuela modelo, pero no solamente esta, sino muchas otras. Feila mien. Comedungu. Peñi. Inche. May. Yafele. Y casi como que volvemos a lo mismo, no, como que volvemos un poco lo mismo diciendo lo mismo, pero que se hagan las cosas, ¿no? Y de repente hay una discriminación estructural y un poco de racismo también, ¿no? Como no se mira el Dungún en igual condición. Entonces, volvemos a decir por tantos años, ¿no? Y las cosas no han cambiado, o sea, no ha cambiado mucho, o sea, de repente una institución está trabajando lo más bien, hay cambio de gobierno, que vemos todo lo nuevo, ¿no? Y no hay un reconocimiento. Ahora, se hizo una pequeña investigación, los hablantes, lo que son monolingües, todos los años se están yendo y no hay un reconocimiento a los hablantes como educadores, reconocerlos su saber, por ejemplo. Ellos tienen la vertiente del saber, la cosmovisión y la cultura. No es tan igual que una persona que conozca como segunda lengua, como neohablante. Necesitamos que nuestra gente, nuestro anciano, no sea de alguna forma reconocido su saber. El Estado se atreva de reconocer el saber. Nosotros, los educadores tradicionales que somos profesores de la tierra, ante el sistema no tenemos cabida. No tenemos cabida, o sea, hoy día se va a pedir para que enseñe la lengua mapuche, tiene que tener un doctorado. ¿Qué universidad me ha dado un doctorado, magíster de mi lengua? ¿Por qué tengo que ser un magíster, un doctorado de otros saberes para yo trabajar en mi lengua? Eso no está pasando. O sea que en este caso el sistema, el Estado, no se ha puesto las pilas y dando migajas de plata para los pueblos originarios para hacer estos trabajos. Teníamos experiencia, habían educadores que ni siquiera tenían materiales, ellos tienen que comprar los materiales para que puedan hacer sus clases, y con la poquita plata que nos con eso, o sea, con solo porque ama a su pueblo, ama su lengua, y para poder transmitir a la nueva generación. Y eso es una falta de respeto, y llamo un desprecio, una discriminación, ¿por qué no decir racismo? ¿No? Entonces, Pupeñi Pulamien, si hablamos de la educación, en el aula, en el colegio, una política pública, ¿no? Y que sea serio.
Y nosotros los mapuches, los hablantes que estamos enseñando, no solamente dependamos del Estado, sino que hagamos nuestros cursos por aquí, como una hormiguita, que podamos, ¿no es cierto?, levantar nuestra gente, nuestra juventud, nuestro huechequeche. Porque si hablamos solamente de que el sistema nos enseña, los proyectos son 6 meses, 5 meses y después se olvidan, después de 10, 5 años más. Para poder revitalizar nuestra lengua, no solamente tiene que ser el colegio, sino nosotros, de alguna forma, revitalizando, ser un huichafe lingüístico, recuperar este territorio aquí en Santiago. ¿Cuánta gente hay que tiene que, mapuche, que no saben su lengua, que han perdido la lengua, los hijos que nacen aquí en Santiago, ¿no? Hasta los peñis que eran hablantes ya se le están olvidando del mapudungún. Eso no tiene que pasar. Entonces el huaychán tiene que ser por todos los lados, ¿no? El huaychán lingüístico, si hablamos de ese contexto. Entonces el peñi por también, y que en el colegio no sea 40 minutos. ¿Qué enseña usted? No alcanza ni saludar en 40 minutos, dice Mari, pero callar. Se acabó la clase, ¿viste? Sigamos a la próxima. Ya el peñi hace uno el cantón chiquitito y ya se acabó la clase porque tiene que entrar otra asignatura de 2 horas. ¿Y por qué el mapudungún tiene que ser 40 minutos? ¿Y por qué a veces, ya porque no llega, porque el profesor necesita 1 hora más y se le sabe que anda a picar leña, no sé, cualquier cosa, anda a barrer, porque nosotros necesitamos esta horita porque estamos atrasados en nuestra ley? ¿Ah? Tiene que cambiar eso, ¿no? Que sea respetado en igual condición la lengua mapuche de nuestro mapa. Eso. Si hablamos en ese contexto. Pelay Yamay. Lamien Janet. Tiene que prender el micrófono. Ahora sí. Feulamay. Bueno, ahora sí. Para complementar lo que han dicho la Nevenka y el profesor, pienso que los desafíos para la educación son muchos y diversos. Desde el ámbito escolar, como dice el Gilata, no tenemos mucho tiempo, el espacio es muy reducido, muy encerrado. Nosotros no aprendemos así, nosotros aprendemos en la práctica, en el campo o con las actividades. No tenemos ese soporte quizás en muchos lugares. Y aparte tenemos un desafío mayor, que es el hogar o en la comunidad. Porque imagínense, tú enseñas al niño en el aula, sale, va a su casa, va a prender la tele y va a ver que en este país el que tiene la voz o el que tiene privilegios es rubio, es blanco, tiene otro nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No hay un medio de comunicación que hable fluidamente, haya programas consecuentes en Aymara, en mapudungún o en otras lenguas, ¿no? Nosotros no tenemos ese privilegio de tener un medio de comunicación para contrarrestar, digamos, la influencia de los otros. No tenemos instituciones donde podamos acudir, digamos, para ciertas cosas o para ejercer una justicia para nosotros, ¿no? Nosotros en mi pueblo la justicia comunitaria es diferente. No hay reclusión, por ejemplo, ante una falta de alguna hurto o algo, ¿no? Se le hace trabajar a la persona que ha hecho, se le hace restituir la cosa y se le da una sanción, un castigo, pero por ejemplo, no se le baja en su dignidad a su familia si es que la culpa ha sido de una sola persona.
Entonces hay tantas diferencias, tantas cosas. Entonces la educación que nosotros vamos a impartir, lo poquito que se va a sembrar, lo que estamos esperando que se multiplique mucho. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos muchos frentes que no nos van a dejar avanzar. Entonces el desafío es muy grande. El desafío para que la educación integre a todos nuestros conocimientos o nuestros valores es grande. Yo pienso que desde el Estado, ojalá desde una nueva constitución se pueda implementar realmente las leyes de protección a nuestros pueblos y que se hagan efectivos para que nosotros tengamos no solamente representación en otros ámbitos donde se puedan dialogar, donde se puedan hacer leyes que protejan, que favorezcan a nuestra educación, a la salud y a otras necesidades de nuestros pueblos. Somos parte de un equipo, somos parte de pueblos, somos transmisores de cultura, somos quizás los encargados de poder llevar esta lucha desde un escritorio, desde un computador o desde una clase, desde algún lugar, pero el mayor desafío es descolonizar la mentalidad de nuestros educandos, de la gente, de los niños, de la gente que nos rodea. Es difícil. Lamentablemente entre nosotros mismos incluso hay opositores, ¿no? El indio es el enemigo número uno del indio, ¿no? Porque nuestros mismos hermanos, muchos que se han colonizado mentalmente, se vuelven a criticar, a juzgar la labor que hacemos. Nos dicen, ¿cómo? Si tú eres así, si tú has hecho o si tú no has hecho. En fin, entonces, a veces luchar contra esas cosas es también nuestro desafío. Tenemos que seguir nuestros ajayos, nuestros abuelos, nuestros espíritus también nos van a acompañar y yo creo que es bueno que no perdamos la esperanza. Ojalá que este día tan triste que nos reúne sea para mejorar, ¿no? Sea para poder hacer la conquista a la inversa. Nosotros sí podemos conquistar. Nosotros como pueblos originarios, sin violencia, sin discriminación, integrando al mestizo, integrando a la gente que manifiesta su afecto con nosotros, podemos volverlo aymara, lo podemos volver mapuche o lo podemos convertir. Es como una religión. Nosotros podemos transmitir ese encanto que ellos tenían que haber traído para que nosotros andemos juntos con la otra cultura, ¿no? Eso tenemos que hacer nosotros, tenemos que saber conquistar el aula y conquistar el espacio para poder hacer que nuestros pueblos crezcan. Ucaquispa, muchas gracias por la invitación, les agradezco, me he sentido muy bien con los confilatas, ha sido un poco difícil hablar después del hermano Mariano, porque primera vez que comparto este escenario con él, aprendí mucho y me siento muy, muy contenta con el corazón. Hayaya, Cuyaquitas, también, todos ustedes por permitirme estar aquí. Hayaya, enhorabuena. Bueno, en honor al tiempo también, como tenemos más o menos una planificación respecto al conversatorio, habíamos hecho esta propuesta, ¿cierto?, de hacer más o menos este NUTRAM. ¿Me escucho bien, cierto? Tengo entendido que sí, me escucho muy bien. Ahora vamos a pasar a la sección más o menos de preguntas. Hay varios saludos ya, pero voy a colocar la pregunta de Camilo Bustos Quintanilla. Dice, una pregunta. En la actualidad estamos discutiendo la opción avanzar hacia un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos indígenas y garantice sus derechos colectivos. En la misma línea, ¿considera necesario contar con un Ministerio de Asuntos Indígenas? Una pregunta bastante potente. No sé si la Lamien Nevenka quisiera usted responder.
Sí, yo pienso que sí, tiene que haber un ministerio, de lo contrario, porque en la primera bajada son los ministros. Los ministros. Claro, entonces tiene que ser desde el ministro para que también se forme la subsecretaría, y haya una estructura como la estructura occidental, ¿cierto? Que es una estructura vertical, donde debe haber un ministro para que esto funcione. De lo contrario, no va a haber una estructura como corresponde. Ahora, lo ideal que el ministro debiera ser perteneciente a los pueblos originarios, para que también conozca el camino que va a trabajar y va a llevar a cabo, el trabajo, el proceso que va a tener con los pueblos indígenas, porque no va a pensar solamente en un pueblo, o sea, tiene que ser para los 9 pueblos, 10 pueblos, o todos los pueblos que vayan apareciendo y que estén reconocidos o no reconocidos, y que también tienen que tener una cabida y una recuperación de estos pueblos. Entonces, yo sí pienso que es necesario tener un ministro, como también tener un gobernador, y tener en diferente, ¿no es cierto?, no solamente la autoridad en el alto mando, sino también tener autoridad en el territorio. Feley, Peña y Héctor, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta. No mucho, porque se me está yendo el Nehuen aquí. Tiene hambre. Tiene hambre el Nehuen. Tiene hambre el Nehuen. Bueno. Dice la pregunta: en la actualidad estamos discutiendo la opción avanzar hacia un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos indígenas y garantice sus derechos colectivos. En la misma línea, ¿considera necesario contar con un Ministerio de Asuntos Indígenas? Hoy micrófono abierto. Es como un peuma esta cosa, como un sueño, ¿no? Bueno, pero hablar no se gasta mucho, ¿no? Porque apenas no estamos atendiendo la interculturalidad y de repente hablamos, pero sería genial, sería eso. Sería fabuloso, si fuera así. Bueno. Claro, nosotros, yo creo que tenemos que tener nuestro autogobierno para esto, porque son palabras mayores, nos subimos ¿no es cierto? Sería genial, pero a mí me gustaría que empecemos primero a atender bien en plenitud lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Interculturalidad. Bueno, lo uso este término porque así lo entendemos más, igual como cuando hablamos de indígena, somos indígenas, somos indios, ¿no? Y creo que es como esto está, ¿no es cierto?, reconocido ese término para decirnos así. Sin embargo, nosotros no lo somos. Entonces, yo pienso de todo lo que tiene que ver con toda la pregunta que hice, no sé si, porque si entra un ministro, ¿no es cierto?, que encabece esto, que no sea mapuche, va a ser tal cual como estamos hoy día. Va a ser pura bla bla nomás. Pero ahora, yo creo que una vez que nosotros tengamos nuestro propio gobierno, como mapuche, como pueblo, nación mapuche, entonces empezaríamos a hablar esos términos. Porque ahora mismo, lo más poderoso que están en los ministerios de educación, tenemos la pura mierda venca, ¿no? Pero hay un mapuche que sea más poderoso, que sea... Están todos los educadores también, po. Están los educadores. Claro, con todos los educadores. Pero el que manda ahí arriba, ¿no es cierto? Nosotros aquí damos otro pensamiento. Bueno, disculpe que sea tan directo de repente, pero es así la cosa, porque yo he tenido reuniones con ellos. O sea, ahora mismo tuvimos la consulta indígena. Y llega alguien, dijo, no, es que donde haya 20% mapuche va a haber asignatura, y si, oiga, una tremenda burla, un desafío, no sé qué onda. Pero sí, los pueblos minorizados van a tener la asignatura así.
con ningún problema. La culpa no tiene ellos, sino que el sistema. Esto es lo que pasa ante una situación así. Si hay un lonco, ¿no es cierto?, que es hijo del Estado, va a ser difícil, sino que va a ser con lucha, no va a ser con diálogo esta cosa. Qué terrible pensar así, qué terrible que sea así, ¿no? Ahí quedamos la nueva 9 LOF, ¿no es cierto?, de Chile, ¿no? Con todo eso, con la respuesta que nos dio aquí actual ministro, ¿viste? Y si pedimos plata, no, porque no hay. O sea, que para otra cosa sí, pero para esto no. Entonces, si hablamos de lo que están preguntando, es excelente, sería muy bueno que todos los pueblos trabajaran a igual condición. Pero no tenemos poder económico ni poder político, ¿no? Pues ahora no tengo ni una vaca para vender aquí para poder ni un oficio. Por eso tiene que estar inyectado el Estado esta cosa, reconociendo la deuda histórica de nuestro pueblo. También, Janet. Bueno, no sé sí, algo cortito. En algún momento hice mía la expresión de un líder indígena que hay en Bolivia, lo han debido escuchar en Maico, que en algún momento le hicieron esta pregunta y yo me quedé pensando en la respuesta tan especial que la dijo y parecida a lo que le dijo el hermano. Cuando nosotros, los indios, tuviéramos nuestro gobierno, les haríamos el mismo trato, crearíamos un ministerio de asuntos blancos. ¿Ustedes se ponen a pensar en cómo sería a la inversa nuestra relación? Creo que nosotros no haríamos eso, ¿ya? Porque estamos nuevamente segregando a una población, a un ministerio en el que al que no se le va a dar presupuesto, como se le da a otros ministerios, primero, se le va a poner a la gente que tal vez están de allegados, porque va a ser el ministerio menos importante. Tal vez va a estar para figurar el hecho de que ya están considerados, pero lamentablemente si somos reales, si somos objetivos, no va a servir mucho. Lo ideal sería que cada ministerio tenga una representación, una dirección que asuma la diversidad cultural del Estado, ¿no? Que cada ministerio realmente haga efectiva que el Estado llegue a toda la población. Pero lamentablemente eluden esa responsabilidad, indicando que la mayor población les dicen que se deben a ellos. Los demás no existen, los demás no existimos. Para nosotros está creado una secretaría, un consejo, algo pequeñito para que vayamos a lamentar y a llorar un poco nuestras necesidades, ¿no? Esa es la figura. Entonces, la idea de tener un ministerio es copiada también, es copiada de otros estados que se han encargado de tratar a la gente más especial para que puedan llegar con algún beneficio. Entonces, yo creo que pero es un buen inicio. Yo no digo que no está mal, sería un buen inicio, pero lo ideal es que cada ministerio, cada representación llegara a toda la población, respondiera a todas las necesidades de la población, ¿no? Que haya direcciones específicas para llegar a los mapuches, a los aymaras, a todos los que somos diversos, ¿no? Pero no hay en realidad eso. Creo que en todos los estados de Sudamérica de alguna manera se copian entre ellos, ¿no? Si alguien habla de plurinacionalidad, el otro se copia y el otro y así. Yo también quiero ser plurinacional, no entendiéndolo
qué implica ser plurinacional. No se entiende todavía muchas veces, pero no, es que el otro ya es plurinacional y yo como tengo 9 pueblos también quiero ser plurinacional, ¿no? Cuando eso implica no solamente cambiar las leyes, cambiar el Estado, el mismo sistema de gobierno. Entonces, no solamente es crear un ministerio, sino crear las condiciones para que ese cambio de mentalidad de plurinacional se haga efectivo en todos los niveles, ¿no? Eso sería. Feley, Chaltumay-Lamien. Le iba a dar justo el pase ahora a Fernando, pero me parece que se cayó su conexión. Ahí lo veo. Fernando, no sé si te gustaría cerrar con algo, tú también como miembro del Consejo Escolar, en vista también a la hora, hemos tenido casi 2 horas de conversatorio, sin duda esto da para conversar ampliamente, ¿cierto? Varias temáticas, sobre todo el tema lingüístico y idioma, como muy bien lo dicen acá, la Pulamien, el Peñi Héctor, la importancia del mapudungún, del quechua, del aymara, del rapanui en los espacios educativos es totalmente único. Si desaparece el idioma, al final termina siendo folclore lo que se va a dar a conocer, ¿cierto? Como aprendizaje. Entonces, por eso hoy en día, sin duda, yo creo que el desafío también, me escapo un poquito a lo que estoy diciendo, pero eh, la importancia del mapudungún, del aymara en los espacios educativos es totalmente único y sin duda, eh, como que la conversación se encauzó también en este proceso de nueva constitución 25 de octubre, ¿cierto? En donde Chile va a decidir, pero sin duda vemos que la importancia de que Chile también es plurilingüe, no solo se habla español, también hay otros idiomas que están presentes en el territorio, que están presentes desde Arica a Magallanes, entonces, qué importante sería este reconocimiento a los pueblos originarios. Fernando, te dejo la palabra, directora también, porque en vista que estamos también llegando a las 2 horas de conversatorio, un conversatorio que ha sido visualizado alrededor de 60, 70 personas online, un número bastante relevante. Sí, para ir concluyendo, ver esto de manera, yo en lo personal tiendo a ver las cosas de manera optimista. Tal vez el Premio Nacional de Literatura a Elikura Cheguailaf podría ser una esperanza de que algo cambie la situación. El número de banderas mapuche que vemos en las manifestaciones sociales en nuestro país. Acá hicimos una cicletada este fin de semana también donde se vio un importante número de banderas mapuche. Y así otra serie de señales también que nos hablan de que desde la ciudadanía también hay un deseo en las canciones, en el hip hop también hay harto intérpretes que están relevando lo mapuche. Entonces, en ese sentido, es probablemente esperanzador que la situación pueda cambiar. Y es desde la ciudadanía también que tiene que haber un tipo de presión y de deseo también de reconocer a los pueblos originarios. Así que en ese sentido agradecer a cada uno de ustedes por la participación y por haberme invitado también a mí a moderar este espacio y darle la palabra a la directora, nuestra directora Miriam, para que pueda cerrar también. Estaba buscando el botón para desmutear. Sí, ¿me oyen? Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo con algunos conceptos que escuché en esta tarde, que ha sido de mucho kimun. Hablaba el profesor Mariano de la vertiente del saber, cómo llegamos a esa vertiente o cómo transformamos nuestro espacio educativo, nuestro colegio de Tegualda en esta vertiente del saber, a través, por supuesto, de las familias que tenemos que se reconocen de pueblos indígenas, pero también a través de todo el espacio que nos ha abierto nuestro Quimelfe Sebastián,
quien acogió muy bien este espacio de conversación que en algún minuto le propusimos. Decía también, hablaban de descolonizar las mentes, o sea, cómo podemos comprender los hechos, las cosas desde una perspectiva distinta, que es un poco lo que hemos conversado siempre con Sebastián, el tener una visión distinta de las cosas, cómo los pueblos originarios comprendían las cosas y cómo podemos nosotros apropiarnos de eso y transmitírselo a los niños también y a sus familias. Por lo tanto, nos quedamos con un tremendo desafío que si bien reconocía Lamien Nevenka que estamos haciendo nosotros en el colegio, en la medida que uno va profundizando en estos temas se da cuenta que está tan lejos y tan distante que hay tanto por hacer. Pero me sumo a lo que decía Fernando, quedarnos con lo positivo. Nosotros hemos dado un paso, hemos iniciado esto y cada vez más orgullosos de poder estar compartiendo este Kimun y transmitiéndolo a las nuevas generaciones. En esta tarde nada más agradecer a quienes estuvieron a través del Facebook Live y de manera muy, muy especial a todos nuestros invitados, Lamien Janet, Lamien Nevenka, Lamien, se me fue el nombre, Héctor Mariano, que sé que tienen muchas cosas que hacer, sin embargo, acogieron esta invitación y nos acompañaron. Por lo tanto, agradecerles profundamente por este tiempo que nos regalaron y por todo el Kimun que queda para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, teniendo las palabras de la directora Miriam Calzado, damos por finalizado este espacio de Nutram, este espacio de conversación, que no se acabe la conversación, ¿cierto? Hay un desafío profundo, sobre todo revitalizar el idioma, revitalizar la cultura, ¿cierto? Pero por sobre todo el idioma hoy en día, en este contexto también de esta nueva constitución, lo digo yo otra vez, pero qué importante sería reconocer en esta nueva Carta Magna el idioma de los pueblos originarios, el mapudungún. Así que Feimo Tempián, Chaltumay, Compuché, Comeimun, también a todos los televidentes, a todos los que estuvieron viendo este conversatorio. Lamien Janet, Yaca, Lamien Nevenka, Peñi Héctor, Peñi Fernando, Lamien Miriam, Rumén Mañum Clen, Peucayal. Paisuma. Marisuhueu, Chiquisinkamay. Hayaya. Buena hora. Peucayal. Peucayal.